Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Axel Son es mi ex esposo. Nuestra relación fue rápida, tanto el matrimonio como el divorcio. Pero, durante todo ese tiempo, siempre hubo otra mujer presente. Desde el momento en que me di cuenta de que sentía algo por Axel, ella ya formaba parte del panorama. Terminamos casándonos solo después de que ella se fue, y nos divorciamos cuando volvió. Hace 2 meses, estaba de compras en el centro comercial con mi mejor amiga cuando la vi, y era Ivy Jiao. No mucho después, tal vez media hora más tarde, la vi otra vez. Pero esta vez estaba sentada frente a Axel, riendo y cenando con él en un elegante restaurante occidental dentro del mismo centro comercial. Se veían perfectos juntos, él, tan apuesto como siempre, y ella, hermosa sin esfuerzo. Bajé la mirada a mi celular, volviendo a leer el mensaje que Axel me había enviado más temprano, rechazando mi invitación a cenar. Dijo que estaba ocupado esta noche. Un frío recorrió todo mi cuerpo. Me quedé ahí, de pie frente a las puertas de vidrio del restaurante, temblando. Tal vez era el aire acondicionado del centro comercial. O tal vez era simplemente el dolor. Solía creer que, con el tiempo, las personas podían cambiar. Que si uno era paciente y amoroso, tal vez su corazón se ablandaría. Pero estaba equivocada. Completamente equivocada. Si a Axel le hubiera importado siquiera un poco nuestro matrimonio, habría recordado qué día era. Nuestro aniversario. Pero él nunca recordaba esas cosas. Ni cumpleaños, ni aniversarios. Simplemente no le importaba. Aún así, yo seguía intentándolo. Siempre encontraba pequeñas razones para acercarnos, con la esperanza de que pudiéramos reconectar de alguna forma. Por eso lo invité a cenar esa noche. Solo quería dar un paseo simple con él. Nada lujoso. Pero su respuesta fue tan fría como siempre: tengo algo que hacer esta noche. Sin explicación. Sin cariño. Solo esa frase corta. Xiaoya, mi mejor amiga, me tiró suavemente del brazo, claramente preocupada. Le sonreí, tratando de fingir que todo estaba bien. Pero, en un último intento, le mandé otro mensaje a Axel. Escribí: Axel, hoy es nuestro 3er aniversario de bodas. ¿Podrías traerme un regalo cuando regreses a casa? Cuando volví a mirar hacia el restaurante, Ivy reía suavemente, cubriéndose la boca de una forma dulce y elegante. Se veía tan encantadora, tan perfecta. ¿Y Axel? Ni una sola vez tomó el celular para leer mi mensaje. Esa noche, cuando llegó a casa, no traía nada consigo. Ni un regalo. Ni una sonrisa. Nada. Yo ya me había duchado y estaba sentada en la sala, esperando. Él entró, se cambió los zapatos, me echó un vistazo rápido y fue directo al baño a lavarse las manos, su costumbre después del trabajo. Lo seguí hasta la puerta del baño y le pregunté, intentando sonar casual: ¿dónde está el regalo? Se secó las manos con un pañuelo y respondió con su típico tono calmado y plano: muy tarde. No compré uno. Qué raro. Me sorprendió que siquiera se tomara la molestia de responder. Le dije: ¿por qué es tarde? Entonces, divorciémonos. Se detuvo un segundo, aún con el pañuelo en la mano, y me miró. Su rostro no cambió. Sin sorpresa. Sin emoción. Solo esa expresión tranquila que siempre llevaba. Estabas en el centro comercial, dije con la voz temblorosa. ¿Ni siquiera pudiste hacer una pequeña parada de camino a casa? Axel tiró el pañuelo a la basura y me miró a los ojos. No parecía afectado por nada, ni siquiera por la palabra divorcio. Se ajustó las gafas, y vi ese destello familiar en sus ojos. Esa mirada que siempre tenía cuando algo rondaba su mente. Conocía bien esa expresión. Pero en lugar de preguntarme por qué mencioné el divorcio, dijo: ¿nos viste? Eso era lo que le importaba, no nuestro matrimonio, no el dolor en mi voz, sino si lo había visto con Ivy. Intenté mantener la sonrisa, pero ya no pude más. Axel siempre fue calmado y distante, así que su reacción no me sorprendió tanto. Aún así, dolía. Luego cambió de tema por completo y preguntó: ¿Nova, es aburrida la vida conmigo?
Me congelé. Vivir con la persona que amas se supone que trae alegría. Pero con Axel, siempre sentí que me aferraba a algo frío. Algo que se negaba a amarme de vuelta. Me rendí. Apreté los puños y asentí lentamente. Él se quedó quieto por un momento, pensando. Luego, con esa misma voz tranquila, dijo 2 palabras: está bien. Me apoyé contra el marco de la puerta, intentando no derrumbarme. Y así, sin más, se dio la vuelta, entró al baño y cerró la puerta tras de sí. Escuché cómo el agua comenzaba a correr. Unos segundos después, su celular, que había dejado sobre la mesa, se iluminó con un nuevo mensaje. Mi intuición me decía que era Ivy Jiao. Por primera vez, revisé el teléfono de Axel. Nunca me había atrevido antes, en parte porque no quería incomodarlo, y en parte porque temía encontrar algo que no podría soportar. Pero ahora, ya que íbamos directo al divorcio, me daba igual. Abrí la conversación entre Axel e Ivy, y fue como un golpe directo al pecho. Nunca habían perdido el contacto. Ni una sola vez. Felicitaciones por las fiestas, mensajes diarios, dulces buenos días y buenas noches, habían estado escribiéndose así durante años. ¿Y en ese entonces? Axel seguramente estaba acostado a mi lado en la cama mientras le enviaba mensajes a ella. Los mensajes más recientes fueron enviados justo antes de que él entrara por la puerta de nuestra casa. A Ivy le había preguntado: si no me hubiera ido en ese entonces, ¿te habrías casado conmigo? Y Axel respondió: sí. Luego a Ivy le mandó otro: entonces no va solo, fue tu consuelo. Ese último mensaje fue el que más dolió. Una sola frase que lo resumía todo. Todo el amor, el esfuerzo, la paciencia que puse en Axel durante los últimos años no significaron nada. Yo solo fui el plan de repuesto. Al día siguiente, se suponía que iríamos juntos a la oficina de asuntos civiles para firmar el divorcio. Pero, claro, no se presentó. Dijo que tenía una cirugía de emergencia. No era la primera vez que me dejaba plantada en estos 3 años. Debería haberlo esperado. Aún así, lo esperé. Incluso le dejé un mensaje: te esperaré. Ven cuando termines. Nunca respondió. Mientras estaba sentada ahí, esperando, recibí un mensaje de Leang Hai, el jefe de mi departamento. Me dijo: ¿estás de baja por enfermedad? Le mentí. Le dije que tenía dolor de estómago. La excusa habitual de una mujer que no quiere explicar demasiado. Él me respondió con solo 4 palabras: toma agua caliente. Así era él, tranquilo, práctico y amable. Un buen jefe. En realidad, se llevaba bien con todos en el trabajo. No le respondí. Solo guardé el teléfono en silencio y seguí esperando. Esperando. Hasta que la oficina cerró por el día. Axel no apareció. 10 minutos después de que cerraron las puertas, por fin llegó. Miró su reloj, luego el edificio cerrado, y dijo con total indiferencia: vamos a casa primero. Mientras caminaba hacia el coche con él, noté algo. El asiento del copiloto ya estaba ocupado. Y, por supuesto, sentada ahí, estaba Ivy Jiao. Así que esta era la razón por la que había llegado tarde. Ella ni siquiera se bajó del auto. Se quedó ahí, sentada en mi asiento, y me sonrió educadamente como si fuéramos viejas amigas. Hola, Nova. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, dijo con dulzura. Pero yo no pude devolverle esa amabilidad fingida. No a alguien que siempre estuvo esperando ocupar mi lugar. Miré directamente a Axel y le dije: ¿sabes que ese asiento es mío? Él se notó incómodo y frunció el ceño. ¿Por qué haces un escándalo por esto?, preguntó. Le sonreí levemente y respondí: tal vez estoy siendo difícil. Pero igual quiero sentarme en mi lugar. Ivy no se movió. Mantuvo esa sonrisa amable, mirándome como si todo esto no tuviera nada que ver con ella. Pero detrás de su expresión, podía ver lo que realmente sentía: estaba disfrutando el momento. Esperando ver qué elegía Axel. Esperando ver a quien valoraba más. Axel no era ciego. Pero eligió actuar como si no entendiera. Dijo: Ivy no se siente bien hoy.
Tiene que ir al hospital a hacerse un chequeo. La voy a dejar de paso. Nova, deja de actuar como una niña. Es solo un asiento. Solo un asiento. Lo dijo como si no significara nada. Pero ese asiento había sido simbólico durante años. Un lugar que nunca logré reclamar en su corazón. Y ahora. Ya no lo quería. Miré a Ivy y le dije con calma, señorita Xiao, llevo usando a Axel durante 3 años. La verdad, ya estoy cansada de él. Si lo quieres, es todo tuyo. Su sonrisa desapareció de inmediato, congelada en su rostro. Axel apretó la mandíbula y gruñó, Nova, ¿qué tonterías estás diciendo? Pero yo solo reí, agotada y harta de fingir. Oh, acabo de recordar, tengo planes de cena con Xiaoya. No me voy a casa contigo. Y con eso, me di la vuelta y me fui, por fin eligiéndome a mí misma. Su expresión cambió por un momento. Tras una breve pausa, su voz se suavizó. Está bien, entonces. Llevaré a Ivy a casa primero. Avísame cuando tú y Sia terminen de cenar, y paso a recogerte. Qué considerado de su parte. Tratando de no ofender a ninguna de las dos. Jugando a lo seguro. No dije una palabra. Me di la vuelta y me fui. Detuve un taxi, le dije al conductor que simplemente condujera, y recorrimos media ciudad antes de que finalmente decidiera a dónde quería ir, sentarme sola en un bar, ahogando mi frustración en alcohol. Axel siempre fue ese chico misterioso y atractivo en la universidad, 2 años mayor que yo. Frío, seguro de sí mismo, y del tipo que todas las chicas notaban. Yo no era inmune. Me gustaba muchísimo. Intenté de todo para llamar su atención, pequeños trucos, oportunidades sutiles. Pero más tarde descubrí que ya tenía a alguien, a Ivy Xiao. Eran compañeros. Ella era hermosa, como una diosa, y juntos parecían una pareja de cuento. Así que guardé mis sentimientos. Los enterré profundamente. Justo cuando estaba a punto de rendirme por completo. Axel me pidió que fuera su novia. Estaba tan feliz que ni siquiera pregunté por qué. Estaba demasiado emocionada, demasiado enamorada como para cuestionarlo. Pero después supe la verdad, a Ivy lo había dejado y se había ido al extranjero. Yo solo. Era la que estaba disponible. Un reemplazo. Una forma de llenar el vacío que ella dejó. Tal vez incluso una manera de vengarse. En ese momento, lo entendí todo. Nunca fui su primera opción. Si alguien más se hubiera presentado en ese entonces, probablemente habría elegido a otra en lugar de a mí. Pensando en todo lo que hice por Axel a lo largo de los años, levanté mi copa y bebí un trago largo. De repente, alguien tocó suavemente la barra junto a mí. Me giré, y ahí estaba Liang Hai, el jefe de mi departamento. De todas las personas con las que podía encontrarme, tenía que ser él. Incluso le había dicho que estaba enferma. Miró mi copa y levantó una ceja. ¿El alcohol ahora cura los dolores de estómago? Le sonreí con vergüenza. Sí. Hace maravillas, en realidad. Se sentó a mi lado. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó. Rápidamente intenté sonar alegre. Para nada. Bajo tu liderazgo, todo va de maravilla. He aprendido muchísimo. Él se rió, negando con la cabeza. No, Basim, ya son fuera de horario. Puedes dejar los halagos. Eso me hizo reír un poco. Como estaba tan relajado, llamé al camarero y pedí otra bebida, con cargo a su cuenta. No se quejó. Pero para cuando terminé esa botella, la cabeza me daba vueltas y apenas podía mantenerme sentada. Entonces, mi teléfono vibró. Era Axel. Seguramente ya había dejado a Ivy. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. La rechacé otra vez. A mi lado, Liang miró de reojo y preguntó en voz baja, ¿quieres que te pida un transporte? Puedo arreglármelas, respondí, tomando el teléfono. Pero luego me detuve y pregunté, Manager Liang, ¿viniste solo esta noche? Sonrió. Parecía completamente sobrio, a pesar de haber tomado conmigo. Tenía una reunión,
pero me dejaron plantado, respondió con calma. Asentí lentamente. Y como si pudiera notar que empezaba a sentirme incómoda, añadió con suavidad, no vine aquí solo para encontrarte por casualidad, ¿sabes? Eso me hizo sentir rara. Como si pudiera ver a través de mi barrera de precaución. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono otra vez. Era Xiaoya. Me dijo que Axel la había contactado, y que estaba tratando de encontrarme. Pero yo ni siquiera podía leer bien el nombre del bar. Mi visión era borrosa y la cabeza me dolía. Fue entonces cuando Leang tomó el teléfono de mis manos. Habló con Xiaoya, le dijo el nombre del bar, se presentó y aseguró que esperaría conmigo hasta que ella llegara. Pero, en lugar de Xiaoya, quien apareció fue Axel. Leang ya se había marchado en silencio. Axel llegó furioso al verme, apenas podía mantenerme en pie del alcohol. Nunca le gustó que yo bebiera. Nunca le gustó que llegara tarde. Nunca le gustaron los vestidos que usaba cuando mostraban un poco de piel. Nunca le gustó que tomara agua con hielo en invierno. Nunca le gustó nada de lo que hacía. Seamos sinceros, nunca le gusté yo. Ni quién era, ni cómo vivía, ni nada de mí. Pero ahora que estamos por divorciarnos, ya no tiene derecho a opinar. Axelson me ayudó a levantarme y me llevó directo al coche. Él suele ser una persona muy ordenada y pulcra, pero en cuanto entramos a la casa, vomité sobre él. En lugar de enojarse, simplemente me levantó y me llevó al baño. Entró a la ducha conmigo, completamente concentrado en limpiarme. Pero yo no se lo permitía. Lo empujaba, le gritaba y le recordaba todo lo que me había hecho a lo largo de los años. Mi voz estaba llena de rabia, y no me contuve. Él no decía casi nada, solo mantenía ese rostro serio y rígido. Me desvistió, me lavó como si fuera una niña, y luego me envolvió en una manta antes de acostarme con cuidado en la cama. Estaba a punto de quedarme dormida cuando sentí un brazo familiar a mi alrededor. Ese aroma. Era Axel. Toda la rabia que había contenido durante la noche estalló de golpe. Le di una fuerte patada. Él soltó un quejido de dolor y, enseguida, atrapó mis piernas con las suyas para inmovilizarme, tomó mi barbilla y me obligó a mirarlo. «¿Ahora también me quieres golpear?», dijo fríamente. «Está bien. Adelante. Golpéame. ¿Quieres humillarme más? Hazlo». Su mano apretó más mi barbilla. Me dolía. Traté de empujarlo, pero de pronto me volteó de espaldas y me inmovilizó. «Estás cruzando el límite, Novasin», dijo. «No me culpes mañana. Tú lo pediste». Todo se volvió oscuro después de eso. Había bebido demasiado y perdí el conocimiento. A la mañana siguiente, me dolía la cabeza y todo el cuerpo. Axel no estaba, probablemente ya se había ido al hospital. Le mandé un mensaje, preguntándole si hoy tenía tiempo para hacer el papeleo del divorcio. Me contestó que volvería en 1 hora. Pero llegó la tarde y no aparecía. Lo llamé, y extrañamente, escuché su teléfono sonar detrás de mí. Estaba ahí parado. «Pensé que me ibas a dejar plantada otra vez», le dije, algo molesta. No dijo nada. Solo me miró y, con calma, preguntó, «Entonces, ¿ya tomaste una decisión?». Apreté el teléfono con fuerza y bajé la mirada. «Sí», susurré. «Ya la tomé». Axel siempre ha sido una persona callada, nunca demuestra emociones. Incluso en ese momento, se mantuvo frío y distante. Me di la vuelta y caminé hacia adentro, y tras una breve pausa, él me siguió. Cuando terminamos los trámites en la oficina de asuntos civiles, me preguntó, «¿Quieres que te lleve a casa?». Respondí con voz firme, «Sí. Necesito empacar mis cosas». Pero cuando llegamos al coche, él abrió la puerta para mí y dijo, «No hace falta. Yo me mudaré». Lo miré sorprendida. «Hay un cuarto en el hospital donde puedo quedarme», añadió con naturalidad. «Así que, ¿la casa ahora era mía? ¿Así de fácil?». No hubo palabras bonitas durante el divorcio. Ningún intento de arreglar las cosas. Pero el acuerdo fue sorprendentemente generoso. Ni siquiera soy de esta ciudad.
Me mudé aquí solo por Axel. Su familia compró la casa cuando nos casamos. Mi familia pagó todas las renovaciones. Pero ahora, este divorcio había llegado de la nada. Ni siquiera hablamos sobre lo que vendría después. Al llegar a casa, me bajé del coche. Axel apenas iba a subir al asiento del conductor. Lo miré y le dije, si necesitas tus cosas, ven por ellas tú mismo. Me miró fijamente. Cuando tú no estás, no encuentro nada. Le solté, ¿tus manos solo sirven para cirugías? Se quedó en silencio. Sin respuesta. Solo silencio. Tomé 2 días libres antes de volver al trabajo. Tenía tanto por ponerme al día que me salté el almuerzo. Durante un breve descanso, una compañera se acercó a charlar. Luego cambió de tema y comenzó a hablar sobre un familiar enfermo que necesitaba hospitalización. Sonrió y dijo, oye, escuché que tu esposo es un cirujano top en el Hospital City First. ¿Podrías hablar con él? ¿Tal vez conseguirnos una cita antes? Les invito a cenar a los dos. Hablaba tanto que ni siquiera me dejó responder. Finalmente, cuando hizo una pausa para respirar, dije en voz baja, estamos divorciados. Su rostro se congeló por un segundo. No sabía qué decir. Luego me sonrió de forma incómoda y dijo, oh. Lo siento. Negué con la cabeza. Está bien. Me sentiría peor si no pudiera ayudarte de todos modos. Ella se dio la vuelta para irse, claramente avergonzada, pero se detuvo a unos pasos y se quedó ahí, inmóvil. Gerente Leang. Me giré justo a tiempo para notar una expresión extraña y complicada en sus ojos, antes de que la ocultara rápidamente. Asintió brevemente a mi compañera y luego se dio la vuelta para marcharse sin decir una palabra más. Más tarde esa tarde, recibí un mensaje de él. Decía simplemente, Leang Hai, la verdadera razón por la que bebiste tanto ese día. Estaba muy ocupada con el trabajo, así que no respondí de inmediato. Me tomó un rato darme cuenta de que ese mensaje no tenía nada que ver con el trabajo. Cuando finalmente tuve un momento libre, le contesté medio en broma, gerente Leang, ¿estaba molesto por las copas de ese día? ¿El vino era demasiado barato? Él respondió rápidamente, no siempre tendrás la suerte de encontrarte con alguien conocido cuando bebas sola. Podrías encontrarte con alguien peligroso. Eso me tomó por sorpresa. ¿Y cree que me importa el precio del vino? Le contesté. Desde donde estaba sentada, tenía una vista clara de su oficina. Hoy no había cerrado la puerta. Levanté la mirada y lo vi leyendo mi mensaje. Sonrió con cierta impotencia y negó con la cabeza. La psicología inversa no funcionará conmigo, Leang Hai, pensé, guardando el móvil sin responder más. Me quedé un poco más en la oficina para terminar trabajo pendiente. Cuando finalmente salí, había empezado a llover a cántaros. La estación de metro quedaba algo lejos y sabía que llegaría empapada. Me quedé bajo la entrada del edificio esperando, pero la lluvia no paraba y solo se hacía más intensa. Saqué el teléfono para pedir un coche. Justo en ese momento, escuché una voz familiar detrás de mí, ¿trabajando hasta tarde? Día difícil, ¿eh? Con este clima es difícil encontrar transporte. ¿Necesitas que te lleve? Era el gerente Leang, sonriendo mientras se paraba a mi lado. El jefe me va a dar un aventón, le dije en tono burlón. Después de tantas horas extra, creo que me lo merezco. Sonreí y le dije, gracias, gerente. Una vez dentro del coche, apareció una alerta del clima en mi teléfono, advertencia de tormenta severa. Y claro, el tráfico estaba colapsado. Leang tamborileaba con los dedos en el volante, tan tranquilo como siempre. El silencio dentro del auto se volvió algo incómodo. Entonces, de repente, preguntó, ¿quieres escuchar música? Claro, respondí. Alargó la mano y puso una canción. La música era suave, pero la letra hablaba claramente de un hombre profundamente enamorado de una mujer. No sé si era solo mi imaginación, pero escucharla me hizo sentir aún más incómoda sentada a su lado. Por suerte, el tráfico empezó a avanzar. Intenté relajar el ambiente hablando de temas variados. Él respondió a todo con educación, siempre sereno, siempre amable.
Entonces sonó su teléfono. Como estaba conectado al Bluetooth del coche, escuché toda la conversación. Era su niñera. El niño se cayó y se lastimó, dijo. ¿Cuándo vas a llegar? De fondo, se oía débilmente a un niño llorando. Antes de que Leanne pudiera responder, le dije rápidamente, no te preocupes por mí. Tu hijo es lo primero. Yo puedo bajarme aquí. Pero él me interrumpió, está lloviendo demasiado fuerte. No sería seguro que salieras ahora. Iré rápido a casa, lo revisaré, y luego vuelvo por ti. Miré por la ventana. Tenía razón. La lluvia era intensa. Así que dio la vuelta y condujo hasta su casa. Al llegar, entró y salió cargando a un niño pequeño en brazos. El niño parecía tener unos 4 o 5 años. Había una sillita en el asiento trasero, pero el niño lloraba y claramente sentía dolor, no quería sentarse ahí. Se aferraba fuertemente a Leanne, sin querer soltarlo. Sentada con incomodidad en el asiento delantero, pregunté, ¿quieres que lo cargue yo? El niño me miró con los ojos llenos de lágrimas. Se le veía deshecho. ¿Eres mi nueva mami?, preguntó en voz baja. Si lo eres, entonces puedes abrazarme. Me quedé helada. No supe qué responder. Condujimos al hospital, y en el camino, Leanne me explicó, la niñera suele terminar su turno a las 8 de la noche. El niño normalmente se porta muy bien. No es de los que se apegan mucho. Pero esta noche fue diferente. El pequeño Ran se había subido a un taburete alto tratando de alcanzar un libro cuando, accidentalmente, resbaló y se torció el pie. Lo llevamos al hospital para hacerle una radiografía. Por suerte, no tenía ningún hueso roto, solo un esguince leve. El doctor dijo que solo necesitaba descansar unos días. Mientras esperábamos a que Leanne recogiera el medicamento, Ran y yo nos sentamos juntos en las sillas, jugando tranquilamente. De repente, Ran me miró con sus grandes ojos curiosos y me volvió a preguntar, ¿eres mi nueva mamá? Justo en ese momento, Leanne regresó y lo escuchó. Lo levantó en brazos y le dijo suavemente, ella es la tía Chin, no tu nueva mamá. Me quedé atónita. No sabía que Leanne tuviera un hijo. Después de todo, creía que era soltero. Unos días después, Leanne me contó que Ran no había dejado de hablar de mí en casa y que decía que me extrañaba mucho. Luego me preguntó si estaría dispuesta a acompañarlos el fin de semana al cine para ver una nueva película animada. ¿Cómo decir que no? El niño me extrañaba. No quería decepcionarlo, así que acepté. Pero lo que no esperaba era encontrarme con Axel Son en el cine. Y no estaba solo, estaba con Ivy Hiao, y entre ellos había una niña pequeña que se parecía mucho a Ivy, con hoyuelos y todo. Parecía tener unos 5 o 6 años. Ran y yo estábamos haciendo fila, cada uno con un helado de vainilla en la mano, esperando a que Leanne comprara las entradas. Pero cuando vi a Axel y a Ivy con esa niña, de repente el helado ya no me supo dulce. Se derritió en mi boca y dejó un sabor amargo en su lugar. Leanne volvió con los boletos y me entregó una servilleta. Sonrió y dijo, no estás comiendo tan ordenadamente como Ran. Se te está chorreando. Su comentario ligero me sacó de mi ensimismamiento, y fue entonces cuando noté que Axel me miraba. Me estaba observando. Rápidamente aparté la mirada y fingí enfocarme en hablar con Leanne. Ya tenemos las entradas, dije. ¿Entramos ya? Leanne miró la hora. Todavía no están revisando los boletos. Ran extendió sus bracitos hacia mí, queriendo que lo cargara. Pero Leanne se adelantó, lo levantó en brazos primero y dijo, deja que la tía coma tranquila, o vas a llenarla de helado. Justo cuando dijo eso, escuché una voz fría y familiar detrás de mí. ¿Tomando algo frío con este clima tan helado? Me quedé congelada. Esa voz era Axel Son. Claro que diría algo así. Incluso después del divorcio, no podía evitar actuar como si aún tuviera derecho a opinar sobre mi vida. No tuvo problema en engañarme a mis espaldas, pero ahora se preocupa porque estoy comiendo helado. Su voz siempre tenía ese tono calmado y profesional que hacía sentir seguros a sus pacientes. Pero para mí, no resultaba reconfortante en lo absoluto. Se sentía controlador. Así que me di la vuelta,
supongo que por orgullo. Y en ese momento, deslicé mi brazo por el de Leang. Sonriendo dulcemente, dije, sí, mi novio me lo compró. Doctor Son, ¿no cree que está siendo un poco entrometido? Axel miró nuestros brazos entrelazados y su expresión se endureció de repente. Ya no queda más medicina para el estómago en casa, dijo. No olvides comprar más de regreso. Siempre recordaba mi estómago delicado. Solía tener medicina en casa para cuando lo despertaba diciendo, me duele el estómago. Pero me forcé a sonreír y respondí, no hace falta que el doctor Son se preocupe. Mi novio se encargará de eso. Miré a Leang con una pequeña sonrisa y le pregunté, ¿verdad? Leang sonrió, entrecerró un poco los ojos y miró a Axel. No soy su novio, doctor Son. No se confunda. Solo somos colegas. Luego, tras una breve pausa, añadió con una sonrisa pícara, pero quién sabe qué podría pasar en el futuro. Lo miré sin poder creerlo. ¿En serio? ¿Dejar la puerta abierta así, en público? ¡Qué descarado! El rostro de Axel, usualmente tan sereno, se oscureció por un momento. Justo cuando me disponía a irme, Aibi Jiao se acercó. Nos miró a Leang y a mí de arriba abajo, y luego sonrió educadamente. Nova, no pensé que encontrarías un nuevo novio tan rápido, dijo con esa vocecita suave y melosa que tiene. Nadie respondió. Los tres nos quedamos ahí en un incómodo silencio. Por suerte, la niña que estaba junto a ella rompió la tensión. Le tiró de la manga a Axel y dijo, Tío Son, yo también quiero helado. Axel la miró y su voz se volvió de inmediato más suave. Está bien. Voy a comprarte uno. Y así, se alejó con la niña, dejando tras de sí un silencio que dijo mucho más que cualquier palabra. La sonrisa de Aibi Jiao finalmente se relajó un poco. Aún así, manteniendo su aire tranquilo y controlado, me miró y dijo dulcemente, 11-11 quiere mucho a Axel. Y Axel la adora también. Siempre está pegada a él. No puedo hacer nada al respecto. Hablaba como alguien que ya había ganado. Axel no dijo ni una palabra. Su silencio fue suficiente para demostrar que estaba de acuerdo con ella. Me dolió. Cuando estábamos juntos, Axel casi nunca tenía tiempo para ir de compras conmigo, mucho menos para ver una película. Siempre estaba demasiado ocupado. Deslicé discretamente mi brazo fuera del de Leang Hai. Pero antes de que mi mano cayera del todo, él la sujetó con suavidad. Con un brazo sostenía a Ran Ran y con el otro, mi mano. Miró directamente a Axel con una sonrisa tranquila y dijo, Doctor Son, qué coincidencia. La verdad, llevo un tiempo cortejando a Novasin, aunque aún no me acepta. Pero encontrarlo a usted hoy me ayudó bastante. Así que supongo que debería darle las gracias. Su mano estaba cálida, firme y reconfortante. Ese calor se extendió lentamente por mi piel, y por un momento, me hizo sentir segura. La expresión usualmente imperturbable de Axel finalmente comenzó a quebrarse. Su rostro ya no concordaba con la sonrisa orgullosa de Aibi. Tras una larga pausa, Axel murmuró, no me des las gracias tan rápido. Justo entonces, la niña que tenía en brazos empezó a tirar de su manga, pidiéndole de nuevo un helado. Aibi también lo apuró con delicadeza, claramente queriendo acabar con ese momento incómodo. Cuando se fueron, volví a la realidad y rápidamente solté la mano de Leang Hai. Quería regañarlo por salirse del guión, pero la verdad, lo que había dicho me había dejado tan desconcertada que no sabía cómo responder. En vez de decir algo, me ofreció otra servilleta y comentó con naturalidad, tienes la mano hecha un desastre, límpiate. El helado se te está escurriendo por todos lados. Puse los ojos en blanco, molesta, y me di vuelta para ir a lavarme las manos. Cuando regresé, Ran Ran corrió hacia mí emocionado, me agarró la mano y me jaló hacia la sala del cine. Lo dejé guiarme, y una vez que nos acomodamos en nuestros asientos, no pude evitar inclinarme hacia Leang y susurrar, oye. Lo que dijiste antes. Era solo una broma, ¿verdad? Él giró la cabeza hacia mí. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro, y había una pequeña sonrisa en sus ojos cuando preguntó, ¿y tú? ¿Estabas bromeando? Me quedé paralizada. No supe qué decir. Tratando de explicarme, murmuré, ese hombre de antes.
Es mi ex esposo. Solo estaba reaccionando. Leang soltó una pequeña risa. Lo imaginé. No hace falta que lo expliques. No me molesta ser usado como escudo. Hablaba con tanta naturalidad, como si ya supiera exactamente lo que yo intentaba decir. Luego agregó, con un pequeño encogimiento de hombros, ya que ellos están montando un espectáculo, nosotros también podemos disfrutarlo. Aparté la mirada y ayudé a acomodar a Ran Ran, que se estaba resbalando de mi regazo. Leang le revolvió el cabello con ternura, luego se inclinó más cerca y me susurró al oído, todo lo que dije antes. Lo dije en serio. Después de ese día, la vida siguió su curso. El trabajo me mantenía ocupada, y no pensé mucho en lo que Leang había dicho. Hasta que algo extraño ocurrió. Me di cuenta de que mi periodo estaba retrasado. Al principio pensé que era solo el estrés. Después de todo lo que había pasado últimamente, Axel, Ivy, el divorcio, mis emociones estaban por todos lados. Supuse que eso había alterado mi ciclo. Pero luego comencé a sentir dolores intermitentes en la parte baja del vientre. Eso me inquietó. Así que fui al hospital para ver a una ginecóloga. Justo cuando recibía los resultados de mis análisis, me topé inesperadamente con Axel Son de nuevo. Me di vuelta, y allí estaba, de pie con su bata blanca. Esa mirada fría y distante en su rostro lo hacía parecer aún más inalcanzable. Miró el papel que tenía en la mano. Antes de que pudiera esconderlo, preguntó, ¿estás embarazada? Pensé que había oído mal. Pero no, realmente lo dijo. Rápidamente acerqué el papel hacia mí y me quedé mirando las palabras. Los términos médicos no tenían sentido para mí, y una oleada de pánico me invadió. Miré el rostro sereno de Axel y dije, incrédula, eso es imposible. Siempre tuvimos cuidado. Axel se ajustó las gafas lentamente, como si ni siquiera estuviera sorprendido. En comparación con mi pánico, su calma era insoportable. Él era médico. En el fondo, yo ya sabía que probablemente tenía razón. Pero no estaba lista para aceptarlo. Sostenía los resultados del examen con fuerza entre mis manos, tratando de pasar junto a él para hablar con la ginecóloga. Pero antes de que pudiera avanzar, Axel extendió el brazo y me sujetó del brazo. Su voz era calmada pero firme cuando dijo, esa noche estabas borracha. Se me cayó el alma al suelo. Yo no hice nada malo. Esa noche, la noche en que estaba borracha, era el mismo día en que íbamos a firmar oficialmente el divorcio. Él lo sabía. Sabía que nos estábamos separando. Y aún así, hizo lo que hizo. Sentí el pecho arder de rabia. Quería gritarle, decirle lo injusto que estaba haciendo. Pero antes de que pudiera decir algo, él me miró y soltó unas palabras que me detuvieron en seco. Nova, preguntó, ¿quieres casarte conmigo otra vez? Casi solté una carcajada, pero de pura frustración. Sentí ganas de abofetearlo, y quizás debía hacerlo. Me gustaba Axel desde que era una adolescente ingenua. Me enamoré de él en la universidad, me casé con él y lo amé con todo mi ser. Aunque siempre supe que no podía dejar atrás a Ivy Jiao, aún así le entregué mi corazón por completo. Traté de ser la esposa que él quería. Callada. Educada. Comprensiva. Pero esa nunca fui yo, no de verdad. Nunca fui del tipo obediente, ni siquiera de niña. Me metía en problemas en la escuela y siempre temía que mis maestros les dijeran a mis padres. Ellos siempre se unían al momento de regañarme. Crecí creyendo que si lograba casarme con alguien tan increíble como Axel Son, mi vida estaría completa. Mis padres lo adoraban. Sus padres me querían, pensaban que yo traía alegría y calidez a su familia seria y académica. Todos a nuestro alrededor pensaban que éramos la pareja perfecta. Pero la verdad es que esa perfección estaba construida en lo que los demás querían, no en lo que nosotros necesitábamos. Y mucho menos en lo que yo necesitaba. La doctora me dijo que si no planeaba tener al bebé, no debía esperar demasiado. Que esperar solo lo haría más difícil, tanto física como emocionalmente. Me pidió que fuera a casa y lo pensara bien. Pero incluso en el trabajo, no podía sacarme todo eso de la cabeza. Estaba tan distraída que mi compañero, Leang Hai, me apartó para preguntarme qué pasaba.
No pude decirle la verdad. Era algo demasiado personal, demasiado doloroso. Quizás notó que yo no estaba bien, porque más tarde me invitó a ir con él y su hija, Ran Ran, a un parque de diversiones ese fin de semana. Le dije que no. No tenía energías. No pareció molesto, solo preocupado. Y de alguna manera, eso me hizo sentir aún peor. Esa noche, alguien tocó mi puerta. Era Axel. Sostenía una lonchera térmica. No había cenado, así que lo dejé pasar. Dijo que había ido a casa de sus padres y que su mamá le pidió que me trajera comida. Sentí un nudo en el pecho otra vez. ¿Les dijiste que estoy embarazada?, quise preguntarle, pero antes de poder decir algo, ya estaba caminando hacia el comedor y empezaba a sacar los recipientes, uno por uno. No dijo nada. Ese silencio me ponía nerviosa. Y claro, el teléfono sonó, era su mamá, mi ex-suegra. Siempre había sido amable conmigo, dulce y de voz suave. Lo primero que me dijo cuando respondí fue, lo siento. No supe educar bien a mi hijo. Sus palabras me golpearon fuerte. No podía seguir enojada delante de ella. Sabía que ya estábamos divorciados, pero aún así tenía la esperanza de que le diera otra oportunidad a Axel. Estaba intentando hacer las paces entre nosotros. Después de la llamada, mi rabia volvió a hervir. Miré a Axel y le solté, ¿qué les dijiste exactamente a tus padres? Él salió de la cocina con una cuchara y unos palillos, y me hizo señas para que me acercara como si nada pasara. Y entonces lo dijo, directo a mi cara, Nova, por el bien del bebé. Quiero volver a casarme contigo. Miré la comida que había traído. Todo estaba preparado con cuidado, una buena mezcla de vegetales y carne, una comida equilibrada y saludable. Él asintió hacia mí, repitiéndolo, por el niño. Quise reír. O llorar. O ambas cosas. Así que lo miré con amargura y le pregunté, ¿y qué pasa con Ivy? ¿Tu luna blanca? ¿Ya no la quieres? Me miró, con una expresión insegura, y en voz baja preguntó, ¿alguna vez pensaste que, quizás no puedo dejarte ir? Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿No puede dejarme ir? ¿En serio? Si de verdad no podía olvidarme, entonces ¿por qué actuó como si yo no importara todo este tiempo? ¿Por qué volvió ahora, justo cuando hay un bebé de por medio? ¿Cuando todo está hecho un desastre? ¿Ahora quiere volver? ¿Ahora quiere arreglar las cosas? ¿Qué tan descarado puede ser?, murmuré entre dientes mientras le quitaba los palillos de la mano y me sentaba a comer. Ni siquiera lo miré cuando respondí, Axelson, si de verdad sientes eso, entonces definitivamente quiero abortar a este bebé. La verdad es que llevaba días luchando con esta decisión. Una parte de mí no quería hacerlo, no soportaba la idea del aborto. Pero ¿tener al bebé? Eso también me daba miedo. ¿Qué pasaría después de dar a luz? ¿Criaría a este niño sola mientras Axel iba y venía de mi vida como le diera la gana? Esto es exactamente lo que me enfurece tanto de Axel. Acordamos divorciarnos. Dijo que todo había terminado. Pero ahora actúa como si nada de eso importara. Como si quisiera tenerme atada a él pase lo que pase. ¿Y para qué? ¿Por qué está confundido? ¿Por qué no sabe lo que quiere? No tuve que buscar muy lejos la verdad. La respuesta estaba justo ahí, parpadeando en la pantalla de su teléfono. Mientras yo terminaba de cenar, Axel fue a la cocina a lavar los platos. Dejó el celular sobre la mesa del comedor, de repente, apareció un mensaje en la pantalla. Era de Ivy Jiao. Axel, aterricé bien. Nos vemos de nuevo si el destino lo permite. Se había ido, de verdad esta vez. Y ese mensaje lo decía todo. No oculté que lo vi. De hecho, me aseguré de que Axel me viera mirando. Cuando se dio la vuelta, secándose las manos con una toalla, se detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos. Nova. Comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Volvamos a pensar en este bebé. Creo que deberíamos tenerlo. Solté una risa amarga.
¿Ahora quiere hablar de criar un hijo juntos? ¿Después del divorcio? Esa sí que es nueva. ¿Es porque Ivy Hiao se fue?, le pregunté directamente. En el fondo ya sabía la respuesta, solo quería escucharlo de su boca. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se sentó frente a mí y dijo con calma, ¿no viste las noticias? Esa fue su forma de esquivar la pregunta. Demasiado cobarde para ser honesto. Y aún así, insistió, por favor. Por el bien del bebé, piensa en casarte conmigo otra vez. Así que ahí estaba. Ivy se fue, y ahora él quiere volver conmigo. Le pregunté directamente, si ella no se hubiera ido y yo aún estuviera embarazada. ¿Seguirías aquí, pidiéndome que nos casemos otra vez? No dijo nada. Solo silencio. Eso me lo dijo todo. Me levanté, caminé hacia la puerta, la abrí y le pedí que se fuera. Ni siquiera podía mirarlo. Me daba asco. En cierto modo, le doy crédito por una cosa. Axel siempre fue honesto sobre sus sentimientos por Ivy. Siempre supe que ella estaba en su corazón. Esa fue la única muestra de sinceridad que tuvo conmigo, no mentirme al respecto. Más tarde, supe la verdadera razón por la que Ivy volvió. Ella y su esposo en Estados Unidos estaban en proceso de divorcio. Pero al parecer, lo arreglaron. Por eso se fue otra vez. Así que, al final, Axel solo fue una opción de respaldo. Y supongo que, yo también lo fui. Para Ivy, Axel era un tal vez. Y para Axel, yo era lo mismo. La única diferencia entre ellos y yo, que Axel fue lo bastante listo como para mantener sus opciones abiertas. Me dijo que no podía dejarme ir. Que sus sentimientos habían cambiado y crecido con el tiempo. Y cuando Ivy se fue, intentó usar al bebé como excusa para arrastrarme de vuelta a su vida. Quizás sus padres también tuvieron algo que ver. Siempre les importaron mucho las apariencias y el futuro. Estoy segura de que le dieron consejos y lo empujaron a hacer lo que era correcto. Pero nada de eso me importa ya. Estoy cansada. Tan emocionalmente agotada que tomé unos días libres del trabajo. Fue entonces cuando Leanne Hai notó que algo andaba mal. Se acercó a mí un día, después del trabajo, muy educadamente, y me preguntó si quería cenar con él. Ya lo había rechazado algunas veces antes, pero esta vez. Parecía tan sincero, que acepté. Cuando nos vimos, no trajo a Ranran. Solo él, lo que me dio a entender que quería verme no como amiga ni compañera de trabajo, sino como él mismo. En un momento, sonrió y bromeó medio en serio, ¿deberíamos tomar algo? Negué con la cabeza y sonreí débilmente. Nada de alcohol para mí, dije. Estoy embarazada. Sus ojos se abrieron un poco por la sorpresa. Pero luego su expresión se suavizó y asintió con comprensión. Entonces tienes razón, dijo. Definitivamente, nada de alcohol. Lo miré y pregunté, ¿y tú? ¿Qué querías decirme? Dudó un momento y luego sonrió con dulzura. La verdad. Lo que iba a decir ya no tiene sentido después de lo que me acabas de contar. Asentí, justo cuando llegó la comida. Tal vez era el embarazo, pero de repente me dio mucha hambre. Tomé mis palillos mientras Leanne Hai servía con cuidado un poco de sopa en un tazón y me lo pasaba. Al tomarlo con ambas manos, lo miré. He hablado solo de mí todo este rato, dije. ¿Y tú? ¿Por qué alguien como tú sigue soltero? Eres inteligente. Amable. Demasiado bueno para estar solo. Él rió en silencio y me lanzó una mirada juguetona. Ahora te estás burlando de mí, ¿verdad? Bajé la cabeza, tomé un pequeño sorbo de la sopa caliente y sonreí. ¿Cómo me atrevería a burlarme de ti, jefe?, dije en tono juguetón. Su sonrisa se desvaneció un poco y su rostro se volvió más serio. Me miró y dijo en voz baja, la madre de Ran falleció de repente. Me quedé congelada, sin saber qué decir. Lo siento mucho, murmuré, sintiéndome torpe. Pero él solo negó con la cabeza. Está bien, respondió. Tomó sus palillos, puso un pedazo de costilla en mi tazón y agregó, Nova, yo también estaba destrozado al principio. Pero la vida no se detiene.
Los que aún vivimos. Nos necesitamos. Su voz era serena, pero el peso de sus palabras se me quedó grabado. Hablaba desde el dolor real, solo unas pocas palabras, pero me llegaron muy hondo. Tal vez ya era hora de soltar a Axelson. Por más que doliera. La vida debía continuar. Y yo tenía que vivirla bien. Pero de alguna manera, Axel se enteró de la cirugía. Justo el día en que debía entrar al quirófano, apareció. Antes de que pudiera dar un paso hacia la sala de operaciones, él me detuvo. Me tomó la mano con fuerza, casi con desesperación. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido nada. Nova, dijo, ¿no podemos dejar el pasado donde pertenece? Ella ya no está. No volverá. Intentémoslo de nuevo. Vivamos una buena vida juntos. Hablaba rápido, con la voz temblorosa. Conserva al bebé. Crémoslo juntos. Por favor. No puedo perderte otra vez. Intenté apartarlo, pero no me soltaba. Me aferraba con tanta fuerza que la gente en el pasillo del hospital comenzó a mirarnos. Ahí estaba él otra vez, con su bata blanca, actuando como un esposo. En vez de un exmarido. Apreté los dientes, cansada de todo, y finalmente hice la pregunta que me había atormentado durante días. Axelson. ¿Este bebé es solo tu plan de respaldo? Lo miré directo a los ojos. ¿Sabías que Ivy tal vez no te elegiría y por eso ahora quieres usar al bebé para recuperarme? Su rostro se puso pálido. Su mano, aún sosteniéndome, comenzó a temblar. Esa reacción fue la respuesta que necesitaba. Pero aún así, mintió. No, susurró. No es verdad. Fue la primera vez que me mintió. Lo miré, entre divertida y rota por dentro. Axelson, eres pésimo mintiendo, dije. No convences en absoluto. Apartó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Intenté soltarme de nuevo, pero seguía sin dejarme ir. Entonces preguntó, con una voz baja, casi temblorosa, Nova, ¿de verdad ya no me amas? Sí, respondí sin dudar. Y ahí fue cuando por fin me soltó. Pero justo cuando me giré para entrar al quirófano, alguien más me detuvo, Leang Hai. Estaba ahí, con el pequeño Ran Ran en brazos. Ran no me había visto en un tiempo, y en cuanto me reconoció, extendió sus bracitos, pidiendo que lo cargara. Pero Leang le explicó con suavidad, tía tiene un bebé en su pancita ahora, así que no puede levantarte. Ran miró mi vientre con sus ojitos grandes y curiosos. Y luego preguntó, con esa inocencia que solo tienen los niños, ¿voy a ser un hermano mayor? Su pregunta me congeló. Tan simple, tan pura. La honestidad de un niño atraviesa todo. Leang solo sonrió y le acarició la cabeza sin responder. Lo miré y le pregunté, ¿por qué estás aquí? Traje a Ran para su revisión. Su tobillo está sanando bien, respondió. Luego, colocando a Ran en el suelo con cuidado, se giró hacia Axel. Doctor Son. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Axel, siempre tan profesional, asintió con frialdad. Esa expresión tranquila, como una máscara, volvió a su rostro. Ran tomó mi mano, mirándome hacia arriba. Tía, ¿cuándo va a nacer tu bebé? Antes de que pudiera responder, Leang levantó la vista hacia el cartel cerca de la sala de operaciones. Lo vi en sus ojos, lo entendió todo. Volvió a levantar a Ran con delicadeza, dándose cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión muy difícil. Las enfermeras me llamaban. Tenía que entrar. Pero justo antes de dar un paso, Axel me alcanzó otra vez. Nova, dijo, con la voz quebrada, por favor, te lo suplico. Me detuve otra vez. No podía creer lo que estaba escuchando. Axelson, orgulloso, distante, frío, me estaba suplicando. Y no en privado. Lo hacía ahí mismo, frente a todos. Leang intervino, tranquilo pero firme. Nova, dijo con suavidad, si vas a hacer esto solo por rabia. Tal vez no valga la pena. Axel lo miró, claramente molesto, pero también confundido. Esa expresión en sus ojos.
Era como si no supiera cómo reaccionar ante alguien que no estaba compitiendo con él. Pero Leang dijo justo lo que yo necesitaba oír en ese momento. Decidir si tener o no al bebé no tenía nada que ver con ninguno de los dos. Aún así, él decidió venir. Decidió decir algo. Y eso, también significaba algo. No tenía por qué involucrarse, pero lo hizo. Leang Hai decidió intervenir por su propia cuenta. Y, sorprendentemente, Axel Son lo notó. Por eso lo tomó por sorpresa. Para ser sincera, yo también estaba confundida. ¿Por qué Leang dijo eso? ¿De verdad solo quería evitar que actuara por rabia? Me hice la misma pregunta. Y en el fondo, sabía que la respuesta era no. Cuando decidí divorciarme de Axel, no lo hice por despecho. Lo hice eligiendo la paz. Me elegí a mí misma. Ya no quería cargar con el enojo. No quería criar a un hijo que me recordara constantemente el dolor que Axel me causó. No era justo, ni para el niño, ni para mí. Así que seguí adelante con la cirugía. Y cuando todo terminó, cuando salí de la sala de operaciones, ¿quién crees que estaba esperando justo afuera? Axel. De pie, frotándose las manos, nervioso. Nova, dijo, dame una oportunidad más. Esta vez podemos hacerlo bien. Ni siquiera lo miré. Siempre he sido terca en el amor. Cuando amo a alguien, lo doy todo. Pero una vez que veo su verdadero rostro, no hay marcha atrás. Señor Son, dije con firmeza, asegúrese de cubrir los gastos de la cirugía. Y no olvide los costos de mi recuperación y los días de trabajo perdidos. Y así, sin más, me di la vuelta y me fui, con Leang Hai a mi lado. Aún después de eso, Axel no se rindió. Su madre me llamó varias veces, esperando que cambiara de opinión. Pero nunca respondí con enojo. No grité, no lloré. Solo silencio. Los traté como si fueran aire, como si no existieran. Con el tiempo, Axel se dio por vencido. Cuando me recuperé, Leang Hai me invitó a su casa. Dijo que Ran Ran quería construir un castillo gigante conmigo. Sonreí y le dije que sí. Pasamos horas en el suelo, riendo, apilando bloques, olvidando, al menos por un rato, todo el dolor del pasado. Cuando la cena estuvo lista, la ama de llaves me recibió con cariño. Incluso bromeó, llamándome la futura señora de la casa. Solo me reí. Su comida era deliciosa, reconfortante. Después de cenar, Leang se ofreció a llevarme a casa antes de que la ama de llaves se llevara el coche. Era la primera vez en mucho tiempo que podíamos hablar a solas. Me preguntó suavemente, ¿te divertiste jugando con Ran Ran? Sonreí. Sí. Fui feliz. Él asintió. ¿Y la comida? Estuvo perfecta, respondí. Entonces sonrió con timidez. Yo no soy muy buen cocinero. Alcé las cejas. ¿De verdad? En un semáforo en rojo, me miró de reojo y se rió. Me pregunto qué tan buena eres tú en la cocina. Me estaba provocando. Pero respondí con orgullo, no me subestimes. Cocino bastante bien, de hecho. Gracias a Axel, había aprendido a cocinar durante los 3 años que estuvimos juntos. En ese entonces, lo hacía para complacerlo. Ahora. Me sentía bien hablando de ello como algo que era mío, algo que me enorgullecía. Leang sonrió de nuevo y dijo, mucho mejor entonces. No dije nada, pero sentí que había algo más profundo en sus palabras. El semáforo cambió a verde, y la luz de la ciudad iluminaba la ventana del auto mientras avanzábamos. La conversación también siguió su curso. Él volvió a mirarme y preguntó, con suavidad, ahora que has dejado atrás el pasado, ¿considerarías darme una oportunidad? No respondí de inmediato. Sí, nos llevábamos bien. Sí, me hacía sentir segura. Pero mi corazón aún no estaba listo para saltar otra vez. Aún no. Aún así, sus ojos eran sinceros. No me presionaba. Solo preguntaba. Después de una larga pausa, sonreí y dije, veremos cómo te desempeñas, gerente Leang. Él se rió.
Gracias, señorita Chin, por darme esta oportunidad. Durante los últimos años, todo mi mundo giró alrededor de Axel Son. Todo lo que hacía, todo lo que era, estaba centrado en él. Pensaba que amar significaba ceder partes de mí misma para hacer feliz a otro. Pero estaba equivocada. Hay tantas personas en el mundo, tantas almas hermosas, amables, genuinas que merecen ser vistas. No solo aquellos que nos hieren. No solo lo que esperan nuestros padres. Y ciertamente, no aquellos que solo nos quieren cuando les conviene. Esta vez, voy a vivir diferente. Seré más fuerte. Seré tranquila y clara, sin más dudas, sin seguir encogiéndome para encajar en la idea de amor de otra persona.